Hola, aquí te comparto un spoiler de Love Syndrome de series basado en el libro. Cuando Brick entró en la habitación, vio a Day sentado en los pies de la cama y miró duro a Brick. Brick logró cerrar la puerta primero para poder hablar con Day. Day. Brick vaciló un poco. No sabe cómo empezar a hablar con su amante. Viste que tenía amnesia. Aunque no pienses en decírmelo, no crees que puedo ayudarte en nada, ¿verdad? Preguntó Day en voz baja. Brick negó con la cabeza junto con caminar para encontrar a su amante y sentarse y abrazar el brazo de Day. No, Day, no lo creo, se apresuró a negar. No lo creo, pero lo creo. ¿No me dices así? Eso me hace pensar. Soy un inútil. Me autochocó. Tenía mucho dolor, amnesia. Siempre me has cuidado, pero bueno. Estás aterrorizado por lo que pasó antes. No puedo hacer nada, dijo Day como desdén. Sintió que estaba muy preocupado por Brick, incluso más que él mismo. Brick miró a Day en estado de shock y se siente un poco culpable. Hace que su ser querido se preocupe y piense demasiado a pesar de lo habitual. Day no era la persona que diría sus sentimientos de esta manera, pero esta vez, Day debe estar realmente incómodo en su corazón por haber hablado. Lo siento, dijo Brick, inclinando la cabeza hacia el frente de Day. Cuando supe por primera vez que mi miedo había regresado, yo tampoco lo sé. ¿Cómo te hablaré? Creo que pronto seré capaz de lidiar con este miedo, para no causar problemas a los demás, dijo Brick con voz temblorosa. Lo más importante es tu memoria, así que quiero hacerte recordar primero. En cuanto a mí, hablaremos de eso más tarde, dijo de nuevo. La mano de Brick se apretó contra la mano de Day. Day respiró hondo mientras aprieta la mano de Brick hacia atrás. No te enojes conmigo, dijo en voz baja. Cuando supo que Day se había calmado un poco, de lo contrario, no habría apretado su mano así. Si no quieres que me enoje, tienes que decirle esto a tu mamá y papá. Y tienes que ir a terapia, dijo Day en un tono serio. Brick se quedó en silencio por un momento. ¿Qué pasa?, preguntó Day. Su voz temblaba porque basta saber con qué tono hablarle a Brick. Para Brick, admitir es fácil. Está bien, respondió Brick de mala gana. Hizo que Day se sintiera un poco más cómodo. Entonces mañana vamos a ver a mi médico. Llámalo y haz una cita, instó Day, haciendo que Brick saliera de los fuertes hombros de Day en un instante. ¿Mañana?, preguntó en voz baja. Respondió Day con la garganta, con una cara todavía mirando a Brick. ¿Y cómo puede negarse Brick, además de tener que llamar y concentrar una cita con el Dr. Ron Grit? ¿Cómo quiere Day? Me alegro de que Brick haya aceptado, dijo la madre de Brick después de terminar el almuerzo. Day le dijo a Brick para contarle a sus padres sobre la condición de Brick. Si podemos trabajar juntos para encontrar una solución, dijo el padre de Brick nuevamente. Brick se sentó en silencio, pero en su corazón se sintió aliviado de contarle a sus padres sobre este asunto. Entonces, ¿qué dice este Ron Grit? Su padre preguntó más. El médico me dijo que fuera a verlo mañana a la última hora de la mañana. Antes de que Brick y Day se disculparan, caminaron hasta la tienda de accesorios para automóviles de Brick. Oye, cuando vio a Day y Brick caminando juntos, los artesanos en el garage se pararon alrededor de Day y Brick con entusiasmo, porque desde que el carro de Day volcó, Day nunca volvió aquí. Que todos saben que cuando Day se recupera de un auto chocado, Day no recuerda nada. Señor Day, ¿cómo está?, preguntó el tío Sam, el mecánico más antiguo del taller de Brick. Day se giró para mirar ligeramente a Brick. Un poco mejor, pero realmente lo siento. Todavía no recuerdo a nadie, dijo Day en voz baja, haciendo que todos se quedaran en silencio de inmediato. Todos pensaron que Day regresaría a la tienda. Eso significa que Day recuerda todo. ¿De verdad, señor?, preguntó Tom, dándose la vuelta y preguntando en voz baja. Brick asintió lentamente. Hola Day, mi nombre es Tom. Le pido que se acuerde pronto. Regresaré para darnos órdenes como siempre, dijo Tom en voz baja.